Desarrolla la Asociación Hermanos Saiz jornada 13 de agosto dedicada a Fidel y a Luis y Sergio Saiz Montes de Oca. Publica Casa de las Américas declaración a propósito de la celebración este domingo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y continúan acompañando a nuestros escritores y artistas la batalla que libra nuestro país contra la COVID-19. Saludos desde La Habana, es lunes 10 de agosto de 2020 y abrimos la emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. La Asociación Hermanos Saiz desarrolla en todo el país desde este lunes la jornada 13 de agosto para rendir homenaje a Fidel en el aniversario 94 de su natalicio y a los hermanos Luis y Sergio Saiz Montes de Oca, asesinados por la tiranía batistiana en 1957. Estamos empeñados en una lucha a muerte contra todo lo malo, lo indigno, reprobable y lacrado, afirmaron en su testamento político los jóvenes poetas miembros del movimiento 26 de julio Luis y Sergio Saiz Montes de Oca, asesinados el 13 de agosto de 1957 por el régimen de Batista. Es por eso que en esta fecha la joven vanguardia artística cubana, especialmente la de Pinar del Río, tierra natal de los mártires, realizan una jornada de homenaje no solo a los hermanos Saiz, sino también al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Entre las principales acciones se incluyen la visita a la casa natal de Luis y Sergio en el actual municipio pinareño de San Juan y Martínez y el ya tradicional ascenso al Pico Turquino. Este año muchas iniciativas se realizarán de manera virtual debido a la situación epidemiológica que enfrentamos. Ahí van a estar interactuando, por supuesto, músicos, artes escénicas, bailarines, en fin, todos los asociados que también están en Pinar del Río en esta jornada que por supuesto rinde homenaje a nuestro comandante en jefe Fidel, pero también a los hermanos Saiz. Nosotros vamos a estar replicando todo lo que ocurra, también en Granma, que va a estar ocurriendo el ascenso al Pico Turquino, que es ya una actividad fundamental y también una actividad que se viene realizando desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros vamos a insertarnos desde diferentes maneras para que todo el mundo conozca lo que va a estar sucediendo en todas las asociaciones del país. Entonces, como parte de la jornada 13 de agosto, vamos a realizar también un foro de debate, un poco pensando eso que ellos simbolizan, ¿no? Fidel, los hermanos Saiz, que es esa juventud revolucionaria, ¿no? Un poco pensar esa manera en que la juventud puede o no, cuáles son las condiciones de posibilidad de la participación, del papel transformador de la juventud en las sociedades humanas en general y en Cuba en particular y en el presente cubano. Son músicos, escritores, actores, investigadores, jóvenes con inquietudes artísticas, miembros de la Asociación Hermanos Saiz, que desean honrar la memoria de quienes fundaron los cimientos de nuestro sistema social y lo están haciendo hasta el 13 de agosto de disímiles maneras en todo el país. Esta semana nuestra sección Contrapunteo cede su tiempo precisamente a una serie de trabajos periodísticos con los que nos proponemos rendir homenaje a Fidel y recordar su presencia cotidiana en los espacios de la cultura y su cercana relación a nuestros escritores y artistas. El periodista Roilán Pardo Cabrera nos acerca al líder de la Revolución Cubana a través de las artes visuales. Oswaldo Guayasamín pintó 4 veces a Fidel. El pintor de Iberoamérica, por la trascendencia de su arte, necesitó 4 piezas para plasmar el alma, las facetas y misterios del líder revolucionario cubano. Fidel Castro no quiso después de su muerte grandes monumentos, ni pinturas, ni calles con su nombre o cualquier forma de culto a su personalidad. Pero en vida muchos artistas visuales decidieron plasmar en su obra una visión muy propia del gran hombre. Muchos lo conocieron en persona, otros a través del referente de la historia, su obra y grandeza. Desde la fotografía, la escultura, el dibujo, todas las expresiones, Fidel fue referente e inspiración. La iconografía ligada a su nombre así lo refleja. Un Fidel de corazón buscó el Premio Nacional de Artes Plásticas Nelson Domínguez con un proyecto dedicado a construir instantes decisivos de la Sierra Maestra o junto a otras personas que también marcaron la historia.
En Holguín, Cosme Proenza también ha bebido de su legado, la fuerza que su imagen transmitía muchas veces como hombre mítico de leyendas, pero también como ser humano real, imperfecto, admirable. Alicia Leal, Flora Fon, Ernesto Rancaño, Roberto Favelo construyeron su propio imaginario. Icónica se nos revela Cuba Postcastro de Arístides Hernández Ares, una imagen con un discurso de continuidad, de futuro. El Fidel de los artistas se nos revela cercano, firme. Muchas han sido las recreaciones, los referentes. Uno de los más recientes homenajes nos llega desde la lente de su hijo Alex Castro, quien nos presenta a través de la fotografía momentos más íntimos, captados desde la cercanía, el amor familiar. El hombre desde todos los ámbitos, desde la intimidad del hogar, desde su grandeza, su obra y su profunda sensibilidad. Esas facetas que han recreado nuestros artistas desde la visualidad y sus propias figuraciones. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Revisamos ahora algunas de las páginas culturales de otros medios de comunicación. El portal digital La Ventana de Casa de las Américas publica una declaración de esa institución a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y su posición frente a la pandemia de la COVID-19. Según refiere el texto del mensaje, este día fue conmemorado en medio de muy complejas circunstancias. La extensión planetaria de la pandemia y su impacto sobre las comunidades originarias plantea un desafío enorme para estos colectivos que ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de la propagación del nuevo coronavirus, dice la declaración y más adelante agrega. La Casa de las Américas creó en 2011 un programa de estudios sobre culturas originarias de América para contribuir al conocimiento con la participación de representantes de los propios pueblos de las realidades de Avillala e Isla Tortuga. Desde ese espacio se realizará de manera digital del 12 al 16 de octubre de 2020 un coloquio internacional centrado precisamente en las reacciones y respuestas de los pueblos indígenas frente a los extractivismos. El encuentro incluirá también un espacio dedicado al tema los pueblos indígenas, la madre tierra y la pandemia. Esta será nuestra contribución a un debate impostergable. Es necesario aprender de los pueblos indígenas y renovar junto a ellos el impacto colectivo con el planeta del que formamos parte y con todas sus formas de vida. Es hora de escuchar y de actuar, concluye la Declaración de Casa de las Américas. Y también hemos conocido que la Organización de Naciones Unidas conmemoró hoy la fecha con un programa virtual y la intervención de especialistas en el tema desde varios países. Por su parte, Prensa Latina da a conocer que la edición 34 del festival El Cine Reencontrado de Bolonia exhibirá 3 filmes restaurados del director cubano Tomás Gutiérrez Salea. Las cintas que participarán en el evento programado del 25 al 31 de agosto en la ciudad capital de la región de Emilia-Romagna fueron restauradas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles en Estados Unidos en colaboración con la Cinemateca de Cuba. Y cerramos en el portal web de Radio Habana Cuba, el cual informa que destacados músicos de Cuba celebraron hoy el concierto online número 100 de una serie patrocinada por el Ministerio de Cultura de nuestro país para apoyar el aislamiento social en la lucha contra la COVID-19. Bobby Carcassés, Polito Ibáñez, Lunas Manzanares, Omar Portuondo, la Orquesta Fail del Grupo Síntesis y Alexander Abreu fueron los protagonistas del espectáculo virtual realizado para difundir un mensaje muy importante en estos tiempos: quédate en casa. La actual serie de recitales online se transmite por las frecuencias del canal Clave, Radio Progreso, el canal de YouTube del Ministerio de Cultura y enlaces de 100 páginas de Facebook que se suman a la transmisión conjunta de conciertos virtuales inaugurado hace casi 5 meses bajo la etiqueta de Estamos Contigo y Músicos por Cuba. Cada día se da alguna muerte por lo prohibido. Y con este fragmento de un videoclip de uno de los temas emblemáticos de nuestra trova en versión de Polito Ibáñez, uno de los protagonistas del concierto transmitido esta tarde, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora hacemos una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le hablamos de literatura. Eso será en instantes.
Música, poesía y artes visuales confluyeron en la velada cultural Toda la Luz para el Poeta, un encuentro espontáneo entre intelectuales y amigos dedicado a la memoria del querido poeta Sigfredo Ariel, quien falleció el pasado 26 de julio en esta capital, víctima de una penosa enfermedad. Desde Villa Clara recibimos el reporte. El Blanche Bar está ubicado casi frente al Mejunje en Santa Clara. Allí, en las últimas visitas que Sigfredo Ariel hizo a la ciudad, dejó un saco que portó cuando recogió sus premios del 2019, el literario Fundación de la Ciudad y el Ser Fiel, y según cuenta la actriz, poeta y amiga Blanca Blanche, lo hizo con el ánimo de volver. Y entonces ella se iba y le dije, mira el saco, díceme, no, por favor, guárdamelo aquí, para cuando yo regrese otra vez hasta Santa Clara, mi ciudad, y a recibir otro premio, no cargar con él. Y seguro va a estar aquí. Pero también mucho le atraía en la ciudad la esencia y el valor musical y patrimonial del trío Palabras. Por ello lo conoció en una feria del libro y desde entonces vinieron los proyectos y desvelos de un sueño que dejó inconcluso. Es un proyecto donde el trío Palabras va a salir un poco de su zona de confort. Vamos a hacer, como él bien me decía, Vania, solo di que son nanas cubanas, pero nanas cubanas con cantos yoruba. Y entonces él era el que iba al frente comandando todo este proyecto. Ahora ese proyecto va a ser dedicado totalmente a él. Por si fuera poco, la editorial Capiro de Villa Clara se empeña en celebrar sus 30 de fundación en septiembre, presentando los libros ganadores del Premio Fundación de la Ciudad del 2019. Entre ellos se alista el de Sigfredo Ariel, testimonios que peinan historias de vida de importantes músicos cubanos. Con su libro Figúrate, testimonios de música cubana. Es un libro fundamental. Va a ser un libro póstumo, tristemente, pero tratándose de Sigfredo Ariel, un poeta que amaba tanto y dejó tanto testimonio y tanto mundo en relación a la música cubana, yo creo que este es un libro capital. Toda Luz para el Poeta presentó revistas, signos con artículos y dibujos de Sigfredo. Los amigos escritores leyeron textos de Ariel. En el aire bohemio del lugar se sentía su risa, su olor, su alegría. En cambio, el trío Palabras nos devolvió a la triste realidad cuando sus voces se empastaron para cantar Ausencia, un tema de su preferencia. Vengo a ver si en mi ausencia lloraste. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y no solo en el Comité Provincial de la UNIAC de Villa Clara, en varios territorios se le ha tributado homenaje a Sigfredo Ariel ante su repentina desaparición física. Sigfredo Ariel obtuvo varios reconocimientos por su obra, entre ellos se encuentra el Premio David de Poesía en 1986 por su libro Algunos Pocos Conocidos. Precisamente sobre la importancia de ese premio conversa hoy la periodista Magda Recic con su invitado al segmento de entrevistas en primera persona. Por más de 50 años, un espacio que estimula la creación ha sido acunado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Hoy me acompaña un poeta, escritor, investigador, hombre que también ha actuado en el terreno de la promoción cultural, traductor, sin dudas de esos exponentes de su generación que dan mucho que hablar por sus creaciones, pero también de esos hombres imprescindibles para hablar ya de la historia de la cultura cubana, aunque es una persona joven. Pero sus testimonios, los diálogos sostenidos con infinidad de personalidades de la cultura y los escenarios donde ha estado le han permitido desarrollar también esa capacidad de contar y de testimoniar el devenir de la cultura nacional. Se trata de Jesús David Curbelo, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en nuestro Noticiero Cultural. Bienvenido. Gracias. Y bueno, hoy no vamos a hablar mucho del poeta, del escritor, aunque sí estamos hablando del poeta y del escritor, porque ya explicaba que por más de 50 años el Premio David ha permitido sacar a la luz importantes obras y a figuras que destacan en diversas generaciones de escritores cubanos. Este premio, ¿cuál fue la historia inicial que tuvo? Quiere decir, su padre fundador, el equipo humano que hizo posible que surgiera el Premio David. Bueno, es un premio que nace prácticamente junto con
con ya la UNIAC. No es de los primeros, pero bueno, en ese equipo estaba Nicolás Guillén, por supuesto, ya estaban otras personas, Eliseo Diego, pero sobre todo el gestor de la idea es César López. César López es quien propone, o sea, surge la idea de que se haga un premio destinado a promover a los jóvenes, porque bueno, ya estaban los otros premios UNIAC para los autores consagrados, que incluso aquellos primeros premios UNIAC traían hasta jurados internacionales, o sea, todavía no estaba muy como ahora, ¿no? Que es solo autores nacionales y tal. Y César López hace la propuesta de que ese premio que fuera un homenaje a un joven entrañable para Cuba y entrañable para él, que es Fran País. David tiene que ver con el nombre de guerra de Fran País en la clandestinidad. Y bueno, César era mi amigo de Fran. De hecho, uno de sus grandes libros, Silencio en voz de muerte, es una elegía a la muerte de Fran País. Y es uno de los grandes poemas de la Revolución Cubana en sentido general. Y bueno, la propuesta es acogida con beneplácito, porque además sabemos también que David tiene un nombre políticamente simbólico, ¿no? El hondero David, el gigante Goliat, todo lo que eso significaba desde el punto de vista de la política cultural de la Revolución. Y bueno, a partir de ahí empieza el premio en el 67. En esa época solo tenía 2 géneros, poesía y narrativa. Y bueno, los primeros ganadores de ese premio en poesía fueron Luis Rogelio Noguera con Cabeza de Zanahoria y Lina de Feria con Casa que no existía. 2 grandes poetas de la literatura cubana de todos los tiempos, porque sin dudas el premio David ha permitido eso, hacer que emerjan nuevas figuras en el escenario literario. Ahora, este premio siempre ha exhibido un rigor. ¿Qué defiende el premio David? Porque has pertenecido a él, has pertenecido a su jurado, has ganado premio, en fin. ¿Qué defiende ese premio? Bueno, lo primero es que si era un premio que convocaba a la UNIAC, de algún modo se comprometía con que los ganadores de ese premio pasaran a formar parte de la membresía de la UNIAC. Y ya eso tenía un rigor, porque bueno, efectivamente, la UNIAC es una asociación que no es masiva, o sea, que tiene un proceso de selección que ha tenido diversas formas de llevarse a efecto, pero que sí ha sido siempre riguroso. Y más en el campo de la literatura, que siempre ha descansado, o generalmente ha descansado, sobre el presupuesto de que las personas, para acceder a ese crecimiento, tienen que tener una obra, ¿no? Ya relativamente tangible. Claro, este premio es para inéditos, eso parecería paradójico, pero bueno, eso incluía también la publicación del libro en Ediciones Unión, que es algo que se ha cumplido sistemáticamente desde su surgimiento hasta hoy. De hecho, uno de los libros que más se demoró en salir fue el mío, por una razón compleja, el mío y el de las personas que ganamos ese año, en el año 91, que fue cuando explotó lo de la crisis del papel y tal, y se dilató 4 o 5 años, pero bueno, después se puso de nuevo al corriente, sí, y siempre salieron todos los premios. ¿Sigue vigente el premio? Sí, el premio se ha ido complicando porque esa necesidad del inédito se ha hecho más difícil. O sea, durante mucho tiempo Cuba tenía 3, 4, 5 editoriales, la mayoría ubicadas en La Habana y una en Santiago de Cuba. Después, el panorama editorial cubano se ha ido enriqueciendo y entonces sucede que hay muchos autores talentosos en provincia que publican un libro o 2 en su provincia y ya dejan de ser inéditos. Y muchos de ellos entonces pues no tienen derecho a acceder al premio David. Y hay otros premios parecidos, porque por lo general se sobreentiende que autores inéditos son autores jóvenes, lo cual no es necesariamente cierto. Hay ganadores del premio David que no son excesivamente jóvenes, digamos. Son personas que incluso pueden estar en la cuarentena, solo que no han publicado un libro. Bueno, entonces, sí. No, te decía que se ha complicado porque hay muchas opciones. Y entonces, pero aún así, Cuba es muy feraz en producir escritores y todos los años, después ha habido ciencia ficción también, en algún momento ensayo, literatura para niños, o sea, el premio se ha ido enriqueciendo con otros géneros y muchas veces
se han premiado todos los géneros. Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a Jesús David Curbelo su presencia en nuestro noticiero cultural, celebrando de alguna manera con él esta pervivencia del Premio David, un premio que simboliza lo mejor de la creación de vanguardia en nuestro país y que se ha sostenido a lo largo de los años por más de 5 décadas y renueva siempre su modo de hacer y de premiar. Por tanto, esta iniciativa de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba parece que llegó desde el año 1967 para quedarse. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo. En el próximo segmento nos acercaremos al protagonismo de nuestros artistas durante la situación epidemiológica motivada por la COVID-19. Eso será en instantes. Y desde el necesario aislamiento social, nuestros artistas han concebido hermosas obras dedicadas a acompañar a nuestro pueblo durante las jornadas de enfrentamiento a la COVID-19. La música ha sido una de las principales protagonistas y así lo afirman 2 destacados creadores entrevistados por un equipo de nuestro noticiero. Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sea negociaciones. Desde tiempos antaños, el arte y la cultura han desempeñado un rol fundamental en el enriquecimiento espiritual del hombre y no en pocas ocasiones nuestros creadores han estado presentes en momentos adversos. En nuestro panorama musical, diversos son los ponentes que han sobresalido y ante la actual situación sanitaria que vive nuestro país, agrupaciones como Arnaldo y su Talismán y Buena Fe han reafirmado su posición delantera. Como muestra de su sensibilidad, agradecimiento y amor por esta pequeña isla del Caribe y su gente, las letras de sus composiciones nos acompañan y alientan a seguir firmes ante una pandemia que pretende obstaculizar nuestros caminos. El instinto genuino que ya le advierte, permutar de destino se le hizo tarde. Sus contribuciones a la cultura cubana y aportes al patrimonio musical de la nación le merecieron recientemente la condición de colectivos Vanguardia Nacional. Es importante haber reconocido a todos los artistas, a todos los creadores, a todos los músicos que hemos estado también involucrados en esta situación de la pandemia, aportando nuestro granito de arena con nuestras canciones, con nuestra música, con la creación artística. Y yo creo que este acto y este reconocimiento que se ha hecho hoy es una muestra inequívoca de que todos los creadores y artistas unidos, de conjunto con las instituciones, podemos reinventarnos y podemos enfrentar con éxito las distintas situaciones difíciles que se puedan presentar en la sociedad. Para todos aquellos que nos siguen, saben que nosotros nos sentimos comprometidos con nuestro público, con nuestra gente, no solamente con aquellos que nos siguen en nuestros conciertos, sino con todo aquel que se sienta identificado con esta lucha que libramos hoy. Estamos felices por ese lado y bueno, seguimos batallando, seguimos metidos en esos proyectos que implican a los más débiles, que implican a la gente que más lo necesita. La isla de valientes siempre vencerá, que abraza continentes siempre será. Hoy la patria va marchando por la vida. Ellos han sido y son un fiel ejemplo de la valía de la cultura cubana, de disposición de nuestros músicos, de sencillez y de humanismo. Una muestra de compromiso y lealtad con su pueblo y con nuestra rica herencia cultural. Vine a darle un beso al mundo y nada más, y nada más.
Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. La tertulia de la Matanceridad, que organiza la Asociación de Cine, Radio y Televisión del Comité Provincial de la UNIAC en Matanzas, estuvo dedicada este mes a los Premios Nacionales de Teatro Rubén Darío Salazar y Zenén Calero. La tertulia de la Matanceridad homenajeó a los Premios Nacionales de Teatro 2020 Rubén Darío Salazar y Zenén Calero Medina como justo reconocimiento a quienes durante décadas han entregado su arte a niños, jóvenes y adultos. El encuentro incluyó a periodistas que durante años siguieron la trayectoria de ambos, ya fuera en los inicios en el Teatro Papalote o en su actual refugio de las Estaciones y la Galería El Retablo. De la TV Yumurina se exhibieron reportajes y documentales que reflejan su vida y obra. El guitarrista Vicente regaló su versión de Damisela Encantadora y otras piezas muy cubanas, al tiempo que diferentes instituciones y entidades culturales hacían sus obsequios. La tertulia de la Matanceridad es un encuentro mensual que organiza la sección de Cine, Radio y Televisión de la UNIAC Matancera para afianzar las raíces que sustentan el amor a la ciudad de los ríos, los puentes y los poetas. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la jornada 13 de agosto que desarrolla la Asociación Hermanos Saiz, dedicada a Fidel y los hermanos Luis y Sergio Saiz Montes de Oca. Destacamos la declaración de la Casa de las Américas con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y conoció sobre el modo en que los escritores y artistas continúan acompañando la batalla que libra nuestro país contra la COVID-19. Gracias por acompañarnos en esta emisión de inicio de semana. Nosotros regresamos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido con un saludo desde La Habana.